El doctor Pedro Luis Castellanos es el superintendente de salud y riesgos laborales. Esa es la CISARRIL, está aquí con nosotros y por supuesto agradecemos al doctor que haya aceptado esta invitación para ver un poco cómo anda ese mundo pues de la ARS, de todo lo que son pues los servicios en términos de salud que se ofrece a la población, cómo funciona un poco ese mercado. Así es que, doctor, encantado, caramba. Gracias, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo ha ido avanzando la institución? Ya usted un poco está aplatanado ahí, ¿verdad que Casi sí? un año. Casi un año, Casi un año. así es. Y mira, yo creo que el sistema de seguridad social en salud, yo creo que lo primero es que hay que asumir y entender que es una política social de las más trascendentes que el país ha desarrollado, digamos, en los últimos muchos decenios. Ahora, nosotros, en el actual periodo, asumimos que había tres grandes desafíos que había que intentar mejorar y superar en el seguro familiar de salud. Uno es el lograr ampliar la cobertura, o sea, la afiliación, en dirección a lograr que sea universal, o sea, que toda la población esté asegurada. Ese es el objetivo a mediano plazo. El segundo, después te voy a explicar qué hemos logrado. El segundo gran desafío del sistema es lograr que lo que la gente reciba como servicios, como beneficios, sea cada vez mejor, o sea, vaya mejorando progresivamente, de manera que no solo satisfaga a la gente, sino que realmente cubra necesidades de la población. Y el tercero ha sido reducir la conflictividad. O sea, es un sistema donde hay muchos intereses en juego, distintos, todos legítimos, y hay el sistema tiene muchas fuentes de conflictividad que si no se reducían o no se siguen reduciendo, pues podían atentar contra el proceso de toma de decisión. ¿Qué se ha logrado? Es impresionante los cambios que han ocurrido en los últimos 4 años. Mira, en términos de cobertura, de afiliación de población, en el 2011 teníamos poco más de 4 millones, o sea, 40 y tanto % de la población. En este momento tenemos 6.7 millones en diciembre. Al corte de diciembre del 2015 teníamos 6.7 millones, el 67% de la población. Hoy nos estamos acercando ya al 70% de la población. Pero es interesante destacar dónde hemos crecido. Hemos crecido en los pobres, el régimen subsidiado, 1.3 millones desde el 2011 hasta diciembre del 2015. Y el número de afiliados al régimen subsidiado ya es igual o superior al número de pobres que se estima en el país. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya pobres que todavía no han entrado, pero son bolsones reducidos, por ejemplo, los que no tienen niños que no tienen el acta, adultos que no tienen identificación, o personas que por alguna razón no han podido, y ese es el desafío todavía con el régimen subsidiado. Pero son números pequeños, o sea, lo que se ha hecho es un esfuerzo enorme y hoy se puede decir que prácticamente el 100% de la población pobre está dentro del sistema de seguridad social. Déjame decirte que es la más alta cobertura de la población pobre de América Latina. No hay otro país en América Latina que tenga la cobertura de seguridad social en los pobres que nosotros tenemos. Pero no solo hemos crecido en los pobres, hemos crecido también en el régimen contributivo. Más de 1 millón de nuevos afiliados desde el 2011 hasta fines del 2015. ¿Y por qué ha crecido el régimen contributivo? Porque en ese periodo, en promedio mensual, se han registrado más de 500 nuevas empresas en el sistema de seguridad social.
O sea, el esfuerzo de creación de nuevas empresas o de formalización que se ha estado haciendo por el gobierno en otras áreas, con la banca solidaria, con el estímulo a la pequeña y mediana empresa, con todo ese estímulo al desarrollo de nuevas empresas y de emprendimiento, nosotros lo vemos en la afiliación. Claro. En la afiliación. Es el primer desafío. Nosotros andamos entonces por el 67 hasta diciembre del 2015 y nos estamos acercando al 70. Y yo creo que ya el país puede sentirse con confianza de que en poco tiempo, 1 o 2 años, nosotros vamos a estar por arriba del 90% de la población. Y eso en América Latina, nosotros empezamos siendo uno de los países con menor cobertura de seguridad social del continente. Y hoy somos de los 5 países con mayor cobertura de seguridad social en el continente. Un salto espectacular. Impresionante, pero falta todavía. Necesitamos seguir trabajando y más tiempo para llegar, yo creo que en 1 o 2 años podemos llegar al 90 o más de la población. Segundo desafío, lo que la gente recibe, mejorar lo que los afiliados reciben de la seguridad social en salud. Sabe que se empezó con un paquete pequeño que poco a poco se ha ido tratando de mejorar. Bueno, en este momento, desde el 1 de noviembre, por fin se logró los acuerdos básicos y está vigente un incremento importante de las prestaciones de los afiliados. Por ejemplo. Bueno, lo que se está diciendo es que era en este primer trimestre que entraba en vigencia. ¿Ya está en vigencia? No. Acuérdate que el catálogo de prestaciones que tenemos todavía ha estado vigente desde el 2007. Sí. Y prácticamente no se había modificado. En octubre, fines de octubre del año pasado, gracias a los estudios que se venían haciendo y al esfuerzo de reducir la conflictividad y lograr consensos, se logró consenso en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que se tradujo todavía en el mismo catálogo de prestaciones, mejorarlo, mientras se termina el esfuerzo que se está haciendo para tener un nuevo catálogo de prestaciones, o sea, un nuevo plan básico. Este año va a haber un nuevo plan básico, y está bastante avanzado ese trabajo. Pero desde el 1 de noviembre del año pasado ya están vigentes las mejoras que se introdujeron. Y no fueron pocas. Fíjate, todos nos quejábamos de que 3,000 pesos era muy poco para medicamentos de uso ambulatorio. Y es verdad. Y era así. Y es verdad. Bueno, se aumentó a 8,000. Sigue siendo poco. Sí. Pero 8,000 es casi el triple de lo que había. Y la población lo ha sentido porque a nosotros nos lo dicen. Los niños recién nacidos, si tenían un problema de gasto catastrófico, de las enfermedades catastróficas, solo tenían en el primer mes de vida 150,000 pesos de disponibilidad. Hoy tienen 1 millón desde que nacen para ese tipo de problemas. Y todos, incluyendo los niños y los adultos, ese 1 millón que tienen para gastos catastróficos, antes era en total, que son 18 rubros que están dentro de los gastos catastróficos. O sea, era 1 millón para los 18 en el año. Ahora, es 1 millón para cada uno de los 18 en el año. Y es como decir 18 millones, claro. Nadie va a tener toda la... Sería mucha mala suerte tener las 18. Pero esa es la realidad. Pero teóricamente sí, se multiplicó por 18, teóricamente. También se mejoró la calidad de la atención de esos problemas graves, que ya se llaman catastróficos, y la cirugía con el criterio de atención integral. O sea, ¿qué significa atención integral? Bueno, que si requieres un procedimiento, o sea, una cirugía o un manejo por un equipo, etcétera, que está en esos grupos de gastos catastróficos, eso no se puede interrumpir porque requieras un procedimiento complementario que no está en el plan básico. O sea, como
procedimiento de origen principal, tú tienes derecho a él. Para que ese derecho sea realidad, el catálogo te cubre todo lo que sea necesario para que se cumpla. No lo puedes interrumpir porque, no, se necesita tal procedimiento, pero ese no está cubierto. Ese está cubierto, siempre que sea para ese procedimiento que está en el catálogo. Eso no lo siente mucho la gente hasta que no lo necesita. Hasta que no lo vive. Hasta que no lo necesita. Bueno, y así sucesivamente nosotros se ha tenemos ampliado. un testimonio de una prima hermana de crianza, doloroso, el año pasado, que la perdimos finalmente en la Plaza de la Salud, o sea, fue por su pie y una leucemia fulminante. O sea, y déjeme decirle una cosa, que duró casi un mes y la cuenta hizo más de 800,000 pesos y solo se pagó algunas cositas ahí. Lo cubrió el seguro. Los cubrió el seguro, o sea que... Es un gasto catastrófico. Es un gasto, sí, entonces... pero en otras oportunidades, si no hubiese existido eso... probablemente se le hubiera agotado. Se hubiese agotado, o sea que... Así que, bueno, y la gran mejoría se va a sentir cuando tengamos el nuevo catálogo, el nuevo plan básico. ¿Qué se podría adelantar algo? Sí, bueno, puedo adelantar en qué dirección se está trabajando, porque obviamente eso tiene que aprobarlo el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bueno, por ejemplo, una novedad que se está trabajando y que probablemente quedará plasmada, ¿no? Es lo que estamos llamando atención garantizada. Sí. ¿Qué es atención garantizada? Bueno, para aquellos problemas de salud que son prioridad sanitaria nacional, o sea que son los más frecuentes, por ejemplo, todo lo que es materno-infantil, o los problemas de cáncer más frecuentes, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, o la diálisis, las personas que tienen insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión. Estamos tratando de que esos problemas estén protegidos en su totalidad sin tope. O sea que si una persona es diabético, va a ser diabético para toda su vida. Sí, claro. Y si no es bien manejado, periódicamente hará crisis y requerirá atenciones especializadas. Pero si no tiene tope, eso se podría convertir, primero, un beneficio para el paciente, que no va a dejar quedarse sin atención porque se le agote la cobertura. Pero en segundo lugar, es un estímulo al prestador a manejarlo bien para que no se le complique. Claro. Porque si se complica, los costos son mayores para el prestador y para el paciente. Eso es un ejemplo de algo novedoso que no existe y que estaría casi con seguridad. La discusión es cuáles pueden entrar de acuerdo a la disponibilidad financiera, pero algo va a quedar. Y después iremos progresivamente ampliándolo en la medida que sea posible. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo importante es que en el nuevo catálogo de prestaciones del plan básico casi con seguridad va a haber mucho estímulo para el desarrollo de la atención primaria, que lo estamos llamando atención continuada, porque lo esencial de la atención primaria no es la simplificación o la mala atención, es al contrario. Lo esencial de la atención primaria es la buena atención del paciente de manera continuada. Porque si tú vuelvo con el ejemplo de la diabetes, eres diabético, tú necesitas que permanentemente se te esté controlando para saber que no sube, que te están dando instrucción de tu nutrición, de caminar, de hacer actividad física para que no engorde, de controlar tu peso, etcétera, etcétera. Y periódicamente necesitarás control con un endocrinólogo, pero si tú tienes un problema de los nervios a nivel de la pierna, pues necesitarás un neurólogo, etcétera. ¿Cuál es el problema hoy? Que el diagnóstico se lo hace el paciente. El paciente dice, tengo problemas en la pierna, déjame ir al neurólogo. El neurólogo le dice, bueno, la pierna, es una diabetes, entonces tiene que ir al endocrinólogo. Y cuando llega el endocrinólogo resulta que a lo mejor ya le está fallando el riñón, tienes que ir al nefrólogo. O sea, el diagnóstico se lo hace el paciente. Sí, claro. Entonces, una atención continuada
que hace la atención primaria te mira como persona y como familia y va programando, manejando las necesidades que tiene de otros especialistas, porque la atención primaria se hace por médicos de familia, médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y va manejando su vinculación con otras especialidades y retornando siempre al primer nivel de atención. Déjame decirte que esto no es ningún invento, así funciona en toda parte del mundo, así los buenos sistemas de salud, Canadá, Francia, Italia, Japón. Además descongestiona mucho hacia los niveles superiores. Tiene ese efecto también de descongestionar los niveles de más alta complejidad, lo cual permite a esos niveles dedicarse a lo que se supone que deben dedicarse. Pero esto vale no solo para el sistema público, lo interesante es que esto también vale para el privado. Sí. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante conversando con los prestadores de servicios de salud privados grandes, tratando de que comprendan que el desarrollo de la atención primaria no es una amenaza para los servicios de alta complejidad, sino al contrario, es una oportunidad para mejorar e incluso hacer mejor negocio, Porque ¿qué interés puede tener para un especialista de alto nivel que una persona le llegue por una simple cefalea que después resulta que es un problema de los lentes? O sea, en cambio, a un neurólogo de alto nivel calificado le interesa que le lleguen las personas pues que tienen problemas que son de su especialidad, que él puede estudiar con calma, en profundidad y manejarlo adecuadamente. Todas estas cosas en el nuevo plan básico van a ser novedades, van a ser innovaciones. Qué bien. Bien, vamos a solicitar la anuencia del doctor Pedro Luis Castellanos. Él es pues el superintendente de salud y riesgos laborales de la CISARRIL. Vamos a un corte y regresamos, déjame ver si lo dije bien, así mismo es, y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.